Hola amigos, mucho gusto saludarlos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV, Radio Agricultura y también por las pantallas de nuestros amigos de Zapping, el canal 182, a quienes siempre le enviamos un afectuoso saludo por compartir nuestra señal. Bueno, el capítulo de hoy, como saben, siempre vamos a abordar, va a ser el vínculo entre los temas contingentes y también las ideas que están detrás de todo lo que estamos viviendo ahora, que estamos viviendo tiempos bastante movidos. Hemos conversado en los programas anteriores esta agenda de decrecimiento, como decía Charpentier en unos capítulos anteriores también, la década de la mediocridad, y lo que hemos conversado también con otros invitados, de que en realidad no tenemos, los indicadores que hemos visto en los últimos 10 años, vamos de mal en peor, y además el Banco Central que genera, en las últimas publicaciones, genera más incertidumbre porque dice que viene una década, además otra década más muy difícil. Entonces, la verdad, vemos a toda la casta política embobada con su fanatismo ideológico, sobre todo a la izquierda. Vemos a un Chile Vamos, una oposición bastante débil, que no, la verdad, no se planta fuerte frente a toda esta corriente política de izquierda que está destruyendo el país. Entonces, quizás, yo la verdad pienso que muchos son hasta cómplices, ahí se dan la mano, como decía Nicanor Parra, izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas, la verdad están dejando mucho que desear. Pero bueno, ¿qué hacemos los comunes y corrientes, los mortales ante esta situación? Tenemos que obviamente participar más en agenda política y participar desde donde estemos, desde el emprendimiento, desde la academia, etcétera. Y también desde Think Tank. Y vamos a conversar hoy en este contexto, por ejemplo, que el ministro Pardo y el ministro Marcel fueron vapuleados en el Chile Day y fueron increpados, por ejemplo, por bancos franceses de cómo están tomando estas medidas de expropiar a inversiones que ya están hechas en el país, que eso, bueno, lo hemos visto en detalle en otros programas. Pero, ¿qué efecto provoca eso? Que Chile pierda su prestigio, que la inversión se aleje, que cueste más crear empleo, que se pierdan empleos. ¿Y quiénes pierden esos empleos? Lo pierden las familias y primero lo empiezan a perder las mujeres, los niños se ven afectados también por esto, familias con menores ingresos, etcétera. Entonces, ¿qué están haciendo nuestras autoridades? Vemos, por ejemplo, que se siguen fomentando y poniendo recursos a las medidas de perspectiva de género. Yo me pregunto, ¿de qué sirve tener un ministerio con perspectiva de género si estamos perdiendo empleo y las mujeres no tienen empleo, no tienen autonomía para poder moverse por la vida, poder sacar adelante a sus familias y a ellas mismas? ¿Y por qué hablo de las mujeres? Porque vamos a hablar desde... con una persona que a mí me encanta, yo la vengo siguiendo mucho, pero ella siempre está un poquito más atrás, pero a veces publica cosas en un think tank que participa, que bueno, ella es psicóloga clínica de la Universidad de los Andes y también está ya terminando una licenciatura en historia en la misma casa de estudio y tiene un rol súper importante en la Fundación para el Progreso. Es la directora, la investigadora de la Fundación para el Progreso, y la verdad se ha metido en temas súper interesantes, sobre todo para poder entender lo que significa esta perspectiva de género, que en realidad, desde mi punto de vista, la verdad, no ha materializado ningún bienestar para las mujeres, porque de la mano viene una agenda de crecimiento que está perjudicando la creación de empleo, alejando la inversión y arruinando el prestigio de nuestro país que tanto nos costó formar y que fue la base de los 30 años recién pasados, que en realidad superamos todos los indicadores de cualquier país, como fuimos nosotros en los 70, que éramos el país más pobre después de Haití. Vamos a conversar todos estos temas súper interesantes con mi estimada Antonia Russi. ¿Cómo estás, Antonia? Bien, ¿y tú? Oye, muchas gracias por la invitación y gracias por lo de directora. Una vez ahí en la Fundación te ven y no sé, pues te hacen caso. Una vez yo te había visto como directora de estudio, o muchos estudios en realidad que estás haciendo. No soy directora de nada, ¿Sí? soy investigadora nomás. Ya, pero bueno, FPP. ¿quién sabe? Una de esas está diciendo más visionario que allá en la Fundación. No, FPP ya, porque Antonia, yo he visto todos los videos que hace y las publicaciones, están súper buenas, Axel, dale con todo. Se lo vamos a mandar aquí, le vamos a hacer un corte y se lo vamos a mandar. Sí, Axel estuvo acá, participó de un programa y bien, estuvo muy bueno ese capítulo. Te creo, sí. Oye, Antonia, muchas gracias por venir. Estamos muy contentos de tenerte acá porque también verte a ti tan joven y también, mira, 27 años dice acá, ¿cierto? Estamos bien. Mira, imagínate, súper joven y desarrollando investigaciones súper interesantes porque estamos viviendo tiempos controversiales, sobre todo, como mencionaba en la introducción. Claro que uno ve las prioridades del gobierno.
agenda de género en todos lados y tenemos y el país se está incendiando por todos lados y literalmente lo queman algunos, pero también con las propuestas ministeriales, sobre todo en Hacienda, con el pacto fiscal de Marcel, que en realidad no nos va a llevar más al hoyo más que Bachelet 2, o sea, le pone la guinda a la torta al proceso que inició Bachelet 2, y las medidas del ministro Pardo ahora en energía, que en realidad están ahuyentando toda la inversión. Se está perdiendo empleo, las mujeres, tanto que hablan de la agenda de género, las mujeres cada vez están más desvalidas y sobre todo con el aumento de la delincuencia también. ¿Cómo ves tú esta situación desde las investigaciones que has hecho tú, de las ideas que están detrás de la agenda de género y que en realidad en la práctica no han beneficiado en nada a las mujeres ni a las familias? Bueno, la verdad es que lo que tú comentabas, que es como más desde esta área más económica, la verdad es que es algo que es un producto de lo que está ocurriendo de manera ideológica. Y aquí voy con eso, yo te contaba en off que en términos de seguridad pasa exactamente lo mismo. Se está tratando de implantar una agenda. Ahora vemos cómo se quiere crear este nuevo Ministerio de Seguridad con perspectiva de género que trascienda incluso las policías. Entonces, lo vemos en todos lados, que esta agenda se está tratando de meter en todas las áreas de la esfera del Estado y también de la vida privada de las personas. Pero vemos cómo esto no necesariamente en la vida real de las mujeres tiene una significancia con mucha relevancia, ¿verdad? O sea, vemos que las que se han visto más afectadas por la agenda o por los avances de la criminalidad y de la delincuencia, incluso del crimen organizado, es la mujer, y pasa lo mismo de manera económica. Hemos visto los datos de cómo la mujer está, o sea, cada vez está menos en el mercado formal y se ha ido más al mercado informal. Y yo creo que efectivamente es porque hoy en día hemos dejado que predomine esta agenda más bien ideológica y hemos dejado de ver la realidad y hemos dejado de ver en este sentido cuáles son las verdaderas necesidades de las mujeres. Y aquí se empieza a poner un poco sucio, ¿verdad? Porque uno lo puede analizar, y yo lo analizo desde dos perspectivas. Uno, más desde la psicología social, que es ver un poco cómo está este grupo femenino hoy en día en la sociedad, en la política, pero también culturalmente. Y dos, ya desde las perspectivas más históricas, desde la parte más filosófica y de la idea. Pero en este sentido, ¿y qué ocurre hoy en día con el feminismo liberal? Que hoy en día le tuvimos que poner feminismo liberal, pero la verdad es que es el feminismo más original de todos, que es el heredero de la Ilustración y del liberalismo clásico, digamos. Es que estamos viendo esta agenda de género y la verdad es que la criticamos muchísimo, porque es una agenda que, como bien dice su nombre, basa todo su análisis en el género, o sea, en la diferencia entre el hombre y la mujer y por qué la mujer se ve constantemente invalidada, ¿verdad? Y quienes vemos este feminismo más bien hegemónico hoy en día y somos críticas de esto, somos críticas porque tiene algún sentido de ser críticas, ¿verdad? Porque en el sentido de que vemos cómo esta agenda avanza para ir diciéndonos que somos menos que los hombres, que hemos sido todo el tiempo invalidadas o nos infantilizamos, entonces necesitamos todo el tiempo ayudas. Pero la verdad es que estas ayudas responden simplemente a una parte más ideológica y no necesariamente en base a la realidad. Y en términos económicos, yo creo que aquí el feminismo liberal es fundamental, porque una de las cosas que defendió el feminismo liberal desde su inicio fue que la mujer pudiera entrar en igualdad de oportunidades a la política, a la vida pública y sobre todo al mercado. Y fue efectivamente, a diferencia de lo que trata de decir esta agenda, libre mercado lo que llevó a que la mujer pudiera avanzar y se situara como nunca antes en la historia, de una manera súper rápida, en menos de un siglo, a la misma altura de un hombre, que empezara a ocupar esos espacios, porque efectivamente al mercado no le importa cuál es tu sexo, cuál es tu orientación sexual, cuál es tu etnia, cuál es tu religión. Al mercado le importa que lo que tú ofreces sea bueno y en el fondo esté de acuerdo en términos de precio, ¿verdad? O sea, lo que tú me ofreces vale lo que yo quiero pagar, se define un precio y ahí tú eres exitosa dentro del mercado. Este mercado no solamente puede ser de bienes, sino que puede ser de ideas y etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese es el primer fundamento que el feminismo liberal levantó en su inicio y que hoy es muy resistente en defender, ¿verdad? En esta cosa de que, oye, yo solamente necesito que tú me dejes entrar. De ahí en adelante yo juego de la misma manera, ¿verdad? De la misma manera que un hombre, de la misma manera que... Da lo mismo quién, en el fondo, da lo mismo cuál sea tu religión, cuál sea tu cuna, cuál sea tu sexo, tu identidad sexual o lo que sea. Entonces yo creo que
Eso es fundamental. Claro, el feminismo liberal planteó la igualdad ante la ley, que iba avanzando también con toda esta civilización, o sea, este avance civilizatorio que tuvimos del Exacto. siglo XIX en adelante, porque Exacto. recordemos, claro, que cuando dicen, por ejemplo, la mujer en toda la historia siempre estuvo metida en la casa con los niños, nunca estuvo participando en el ambiente social. Bueno, desde el siglo XIX para atrás todo se arreglaba a espadazos. Eso es fundamental entenderlo. Sí, a espadazos. El Mm. trabajo, no había trabajo sofisticado ni tecnológico, por ejemplo, no sé, con un computador, era agarrear sacos de papa, que era lo más liviano. Absolutamente trabajo físico. Trabajo físico, o sea, la verdad era, se hacían pedres los tipos ahí, con un trabajo físico súper duro. Y claro, yo me imagino esas conversaciones en el entorno familiar. Ay, mijita, quédate con los niños porque voy a ir a cargar vigas para hacer la O sea, línea del claro, tren. por favor, déjame con los niños. Claro. Y después con la revolución industrial y con el avance de nuevos mercados, y sobre todo con el avance del capitalismo, claro, nacen nuevos oficios que terminaron siendo profesiones, por ejemplo, contabilidad. Por ejemplo, se estructuró más también los servicios de asistencia, por ejemplo, enfermería. Claro, de cuidado y servicios de sobre cuidado. todo el área de servicios. Claro. El área de servicios es donde las mujeres más avanzamos y donde mejor nos va. Porque Exacto. obviamente no implica la fuerza física, Claro, que era lo que antes de la revolución industrial era lo que más predominaba. Exacto, claro. Y obviamente ahí estábamos en desventaja y era mucho más riesgoso para nosotros tener que trabajar en eso. Y obviamente que... Y ahí yo volvería un poquito al punto que tú tocaste, que es clave, porque la ideología de género no entiende de historia y no entiende de humanidad en ese sentido. Porque Claro. no se da cuenta que esto de la vida que tenemos hoy en día, esto de las tecnologías, esto de vivir en paz, es resultado de trabajos durísimos, de chorros de sangre a lo largo de Claro. toda la historia. Total, Y en ese sentido de que hemos sido invalidadas, obviamente tiene mucho desierto, ¿verdad? O sea, que fuimos relegadas a la casa, al espacio, a la esfera privada, y eso es cierto. Y no lo quiero justificar al 100%, pero yo creo que la historia es fundamental para explicar muchas cosas. Y yo Exacto. creo que como este movimiento de la mujer más hacia la esfera privada tiene una razón de ser, y tiene una razón de ser que es muy práctica. Porque efectivamente muchos de los trabajos que tenían que hacerse no podíamos hacerlo. Teníamos que estar en la casa para preservar la especie en gran medida también, porque hubo una cifra que se extendió hasta el siglo XIX, que creo que de 7 niños, para tener 2 tenías que parir 7. Claro. Y te quedas con 2 niños. Entonces, La obviamente mortalidad que infantil era alguien brutal. tenía que estar ahí. Claro. Cuidando y manteniendo esa especie, pero también haciendo los trabajos de la casa y los labores de la casa, que también implicaban mucha fuerza física y implicaban mucho tiempo. Entonces obviamente no nos daba para ir a estar debatiendo de las Claro. ideas afuera. Ahora bien, también porque no se entiende muy bien la historia de la política. La historia de la política estuvo muy relacionada, muy intrincada con la guerra. Con la guerra, con ocupar los espacios de territorio. Entonces, esas discusiones muchas veces tenían que ver con un componente bélico muy importante por mucho tiempo. Y por eso estas ideas más filosóficas en torno a la política se empezaban a desarrollar, obviamente, bueno, en la Edad Media, en los claustros, pero ya después, cuando entramos en la modernidad, en los claustros académicos. Entonces, Claro. obviamente, era un área de la sociedad que era muy pequeña. Y ahí sí que era elitista, pero gracias al avance de la Ilustración y luego obviamente del liberalismo clásico, fue que necesariamente terminamos en este auge del feminismo, pero obviamente también siempre viéndolo en paralelo con obviamente este auge tecnológico e industrial que nos permitió tener más tiempo para ir a meternos y hacer otro tipo de labores. Y por eso hoy en día somos tan exitosas en muchas cosas como en el área de cuidado y en el área de los servicios. Sí, absolutamente, y las mujeres tienen un rol súper destacado. De hecho, desde la familia, desde los servicios, el emprendimiento, incluso la alta dirección, le mando un saludo a Red Mat, las mujeres de alta dirección son todas súper capas, extraordinarias. Sí, po. O sea, súper destacadas, y de hecho por eso también están en contra de estas cuotas de género que dicen, oye, yo no necesito un puesto asegurado si yo me lo puedo ganar por mis propios méritos. O sea, y entremos en esa línea. Me gustaría también, desde la perspectiva histórica que tú tan bien nos cuentas, hacer un paralelo. ¿Te parece? Hagamos un ejercicio de ir viendo cómo avanzó el feminismo marxista, con esta lucha de clases, etcétera, y lo que fue el
feminismo liberal, de la mano del capitalismo, que realmente abrió los espacios para las mujeres en ciencia sobre todo, cuando realmente Claro. se abrieron los espacios para la ciencia, me acuerdo, bueno, el típico ejemplo de Marie Curie. Ya. Marie Curie no tuvo Pero hay cuota. muchas más también. Claro, pero hay muchas Sí. más y es verdad que algunas que hicieron grandes avances y que como que también fueron media relegadas y como que no la mostraron tanto. Nos Y eso faltaba es- el hombre picota también. No, Acá pues si andamos eso es con- cierto, si eso no buscamos hacer negacionismo, sino Claro. que entender. Y yo creo que en ese sentido este feminismo más liberal propuso lo que yo ya te he explicado, o sea, Claro. igualdad de oportunidades, que partamos desde una misma base y de ahí ya que nos dejen ser. Y un poco dejar el espacio de la interdicción, de esta visión, que de nuevo tiene una explicación, de que la mujer en el fondo no era un sujeto de derecho. Y eso surge con el liberalismo clásico, de que la mujer también podía ser sujeto de Claro. derecho. ¿Qué significa eso? Ser libre y con ello también ser responsable. Es decir, Absolutamente. ser adulto. Absolutamente, desde el Em, liberalismo y el capitalismo. Entremos en eso en el segundo bloque, porque nos dicen que estamos justo en el tiempo para hacer la primera pausa. Ustedes saben, amigos, muy cortita, 1 minuto y estamos de vuelta. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Hola amigos, ya estamos de vuelta a esta brevísima pausa acá en Desarrollemos Chile conversando con Antonia Rusi. Qué extraordinaria conversación, porque a mí la verdad me gusta lo que estamos conversando para entender y que todos nuestros auditores también puedan entender qué está detrás de toda esta agenda de género y todas estas visiones feministas, pañuelo morado, que además son tan feas, unas marchas horribles, te lo juro que una degradación de la mujer. Es que es muy rupturista, claro, busca mucho demasiado mal gusto, demasiado vomitivo. La verdad, muy, muy desagradable. Y la verdad, han convertido a muchas mujeres en algo, la verdad, bastante, realmente provoca rechazo. Pero en cambio, existen también toda una corriente de mujeres que no se siente menos que los hombres, que no se traga todo este cuento, y que en realidad está cumpliendo un papel súper destacado hoy en día, vigente en muchas empresas, en emprendimiento, en familia, en ciencia, en tecnología, en todos lados. Y lo que quedó pendiente del bloque pasado, ¿de dónde viene? Así para entender un poco históricamente de dónde nace. Bueno, el feminismo sabemos que nace desde el feminismo liberal, que plantea la igualdad ante la ley, Claro. como lo dejaste ahí en tu comentario del bloque pasado. Pero claro, hay una bifurcación, que hay una corriente feminista que la toma el marxismo en esta lucha de clase y confrontacional y profundizar estas interseccionalidades, como después lo llamaron estos filósofos franceses. Saludos a los vagos de Foucault y Guattari y Deleuze. Vagos, siempre viviendo ahí del dinero público en universidades estatales.
Y por otro lado, el feminismo liberal que sigue... Muy vigente. Muy vigente. Porque también se ha intentado, para ir un poquito más rápido, la verdad es que yo veo el quiebre y un quiebre muy profundo con Simone de Beauvoir. De ahí en adelante yo creo que el feminismo dio un giro copernicano casi que, porque el feminismo liberal al final consiguió lo que planteó y efectivamente estructuralmente y sistemáticamente dejaron de existir, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, estas diferencias estructurales, como ya dije, entre el hombre y la mujer. O sea, desde la ley y desde la cultura, la verdad es que ya dejaron de existir. ¿Qué ocurrió? Se dieron cuenta que necesitaban algo más para mantener esta alienación de la mujer contra el hombre y empezaron a hablar de este feminismo o esta lucha entre el hombre y la mujer relacional. Y en este sentido comienza, yo creo que el inicio de este feminismo de género, en el fondo de elevar la característica del género para que yo y tú pudiéramos discutir y enojarnos el uno al otro y así reclamar muchas cosas, obviamente. Parte con Simone de Beauvoir, cuando de partida ella dice que históricamente la mujer se ha definido como la alteridad, o sea, como el otro, o sea, como aquello que no es el hombre. O sea, no tiene una definición propia. Y eso, en esa definición uno puede encontrar muchas cosas buenas, muchas cosas malas. El problema es que luego de eso, ella va a ir a decir, bueno, es que entonces la idea de mujer no existe. No existe algo así como el instinto maternal, no existe algo así como la feminidad. Entonces tenemos que deconstruir esta idea y empezar a redefinirnos, pero nunca pretendió redefinirse y encontrar un espacio como la mujer debería encontrar su propio espacio, sino que simplemente dijo, bueno, la mujer y el hombre somos exactamente lo mismo, se acaban estas diferencias sustantivas y la verdad es que nosotros nos deberíamos ir a parecer un poco más al hombre. Sí, pero increíble, y eso todo vivía en su cabeza esta idea, ¿no? Increíble. Obviamente sí, y de hecho hoy en día desde la psicología del desarrollo y desde la economía, desde muchas otras disciplinas nos damos cuenta de que efectivamente somos muy distintos. Aún así podemos llegar a los mismos resultados, pero la manera de hacerlo es muy distinta. Claro, y desde la cuna uno lo ve, yo lo veo con mi hija, con mi sobrino, con los niños que uno tiene cerca, fíjense, o sea, los niños chiquititos, lucha, palo, no sé, herramientas, pelotas. Y las niñas son súper delicadas de otras, y de hecho por eso también las mujeres también son mucho más, en el mundo profesional, por ejemplo, mucho más ordenadas, más prácticas. Quizá el hombre disfruta ir a colgarse una antena de alta tensión y lo pasa mejor, pero una mujer tiene otras capacidades geniales. Y el éxito es muy distinto en el término laboral, y ahí nos podemos meter más en el tema económico, que se habla mucho, por ejemplo, de las brechas salariales. Claro. Las brechas salariales es un argumento que es bastante pobre porque ve los resultados. O sea, las mujeres, yo veo cuánto gana la mujer en Chile, cuánto gana el hombre. Bueno, aquí hay un 30% que hay una brecha salarial gigantesca y que tenemos que ir a atacar y tiene que acabarse. Entonces, ¿qué hacemos? Demos cuotas y no es una motivación a la mujer a entrar a espacios, sino que es obliguemos a que el hombre sea sus espacios para que ella entre. Y ahí se produce algo que es súper lamentable porque no busca entender por qué. ¿Por qué existe esa brecha? Sí. Y bueno, y hay trabajos muy interesantes desde la academia, desde la psicología del desarrollo, desde la economía, y aquí yo puedo citar a dos autoras que son muy potentes y no necesariamente estarían de acuerdo conmigo en todo, porque quizás son bastante más liberales desde lo que yo propongo, pero que son la Susan Pinker, que es una psicóloga del desarrollo que yo no me canso en citar, y obviamente la Claudia Goldin, premio Nobel de Economía. Ambas tienen dos formas de ver estas brechas y estas diferencias entre el hombre y la mujer que son muy interesantes. Primero, la Susan Pinker propone que a las mujeres nos interesan cosas muy distintas y a las mujeres nos motivan cosas muy distintas. Y la forma en que definimos el éxito laboral o el éxito en la carrera de las mujeres es muy diferente al del hombre. El hombre, y ahí ya tiene toda una explicación desde los sustratos neuropsicológicos, neurológicos y biológicos. Y también se va un poco también al tema de la evolución, de la epigenética, es muy interesante su trabajo. Pero ella dice, bueno, el hombre es mucho más concreto que la mujer. El hombre es mucho más impulsivo que la mujer. El hombre es mucho más agresivo. Tiene una fuerza física que lo lleva a conquistar muchos espacios que, por ejemplo, para el hombre el éxito es la plata. O sea, es que le paguen un sueldo bueno. O que él considere que es bueno de acuerdo a lo que él hace. El hombre está más dispuesto a arriesgar más su vida para ganar más. Y hay muchísimos estudios muy interesantes al respecto, y de mujeres y hombres que trabajan, por ejemplo, en empresas de transporte, en buses o en micro.
y que efectivamente aunque las mujeres se les den incentivos para que ocupen esos espacios, para que le ganen más, a la larga se ve de que las mujeres tengan niños o no tengan niños, eligen por ejemplo los caminos más seguros, no quieren trabajar a altas horas de la noche, por ejemplo, y los hombres sí, y ese estilo de cosas. Y bueno, la Susan Pinker dice, bueno, ¿qué pasa con la mujer? El éxito profesional para la mujer tiene algo mucho que ver a una retribución más en relación a la autorrealización, a sentir que lo que está haciendo está generando cambio y no necesariamente que le paguen mejor. Tú me puedes decir ahí, bueno, está mal, tenemos que motivar a las nuevas generaciones que no, que efectivamente busquen la plata y que se arriesguen más, y etcétera, etcétera. Pero eso es lo que tenemos hoy en día. Y efectivamente, el tema de esta cosa más emocional y esta cosa más relacional en la mujer es muy potente y para ella significa una retribución mucho más motivante o más admirable que lo es para el hombre. Y de hecho en conversaciones uno lo puede ver, en conversaciones como el hombre llega, no, yo siempre soy el CEO y siempre soy el no sé, pues soy tengo este cargo. Las mujeres muchas veces no se muestran con esos cargos, se muestran más con lo que han hecho. O con lo que ellas buscan hacer en su vida, o con los principios que ellas se mueven. Entonces ahí uno empieza a ver muchas diferencias y esto muchas veces explica las brechas salariales. Y no muchas veces, sino que en la gran mayoría de los casos. Las mujeres se han ido más y han ocupado espacios más, como ya lo habíamos dicho, del área de cuidado. Son muy exitosas en el área de salud, son muy exitosas en el área de educación, son muy exitosas en el área de servicios comunicacionales, por ejemplo, porque efectivamente las mujeres comunicacionalmente somos mucho mejor y mucho más exitosas que los hombres, y somos mucho más exitosas en el área académica también, que el hombre. Versus el hombre que tiene otro tipo de cualidades y busca también otro tipo de incentivo. Entonces, muchas veces esas brechas salariales se explican por la libre decisión de las mismas mujeres. Y uno de los máximos ejemplos también son los estudios que se hacen, por ejemplo, en los países nórdicos, que son los que han avanzado más en políticas de igualdad y de perspectiva de género, pero también han aumentado en su desarrollo económico. Y se ve que la brecha en términos de ocupación laboral no hacen más que aumentar. O sea, las mujeres escogen los trabajos que quieren hacer. Claro. Y no necesariamente los que necesitan para mantener y sustentar a su familia. Claro. Que en el caso de los países más pobres, que es lo que tienen que hacer. Entonces, ahí se ve la libertad también. Sí, exacto. Y ahí está, qué bueno lo que mencionas, porque ¿te acuerdas de este estudio de Susan Pinker? Que la motivación de las mismas mujeres y de los hombres los llevan por caminos distintos laborales. Claro. Pero cuando una mujer, por ejemplo, que hay muchas, me recuerdo de varias, elige una carrera corporativa, por ejemplo, llegan a ser CEOs de empresas mundiales, o por ejemplo, regional managers de empresas también globales, ganan la plata que quieren. No, y además si están dispuestas a hacer exactamente lo que su compañero hombre después está dispuesto a hacer, lo hacen. Y mejor también, porque hay muchas empresas, me acuerdo de IBM, Oracle, Microsoft, Google, etcétera. Y de hecho en esas tres, hay una que pasó por esas tres, que es muy buena. Y destacan súper bien, aparte que esa misma motivación es increíble, porque lo que tú estás diciendo es que de acuerdo a las motivaciones de las mujeres pueden ser incluso mejores que un hombre para poder tener una empresa que ya está consolidada, con la visión femenina y con ese sentir femenino en la toma de decisión. Exacto. Que te permite consolidar aún más una empresa en el largo plazo. Quizás, por ejemplo, empresas que necesitan más riesgo, más acción, que están, por ejemplo, en crecimiento, claro, ahí van hombres que se tiran a ese riesgo, a tirarse sin paracaídas y toman más riesgo. Y la mujer, claro, tiene mucho más adversa al riesgo. Y las mujeres se cambian menos de pega. Las mujeres se mantienen en una empresa y como que se casan un poco con ese proyecto y se mantienen a lo largo de la vida, por lo general. El hombre no, po. Y eso aporta, y tú lo debes saber mucho mejor que yo, que aporta que tu sueldo vaya aumentando. Cuando yo me cambio de empresa mucho, hago que yo en el fondo me hago más caro en el mercado laboral. O no más caro, sino que implica que yo vaya aumentando de sueldo. Claro. Versus la mujer que por lo general tiende a quedarse, pero que también eso muchas veces se produce como un éxito laboral, porque al final yo puedo levantar una empresa que está decayendo porque tengo esta visión más a largo plazo, esta visión un poquito más de compromiso con las cosas. Y que es un compromiso en gran medida emocional, afectivo, pero también muy, muy, muy cognitivo también de la mujer. La mujer logra
ver las cosas siempre más a largo plazo. Uno lo ve en las relaciones de pareja, lo ve ver también en el término laboral. Una visión mucho más trascendente, más de largo plazo. Claro, más entonces estas cosas, como bien lo decíamos, tienen cosas muy positivas, pero también obviamente van a ir a marcar la pauta en cuanto a la población general femenina. Claro. Y en ese sentido también la mujer, cuando dicen, bueno, las mujeres no son tontas, no tienen menos habilidades, ni mucho menos. Solamente que el hombre, por ejemplo, se muestra siempre más a los extremos. Los hombres, y en todo sentido, en términos cognitivos, de CI, el hombre están en los más altos y están en los más bajos. Sí. Las mujeres nos reunimos siempre en la campana de Gauss como más al medio. Sí. Y esto se ve también porque hay más hombres en las cárceles. Claro. Porque hay más hombres en situación de calle. Hacemos todo más extremo, más suicidio. Mucho más, bueno, el hombre, un factor de riesgo en la salud mental es ser hombre para el suicidio, porque el hombre lo consuma más. Somos el 75, 79% claro. de los suicidios. Lo que pasa es que hombres. El hombre se suicida más, la mujer tiene más ideación suicida, en el fondo, pero no lo consuma tanto. Y ahí viene mucho esta explicación de que el hombre es más agresivo, el hombre tiene más fuerza física, entonces puede lograrlo. Y la mujer es un poquito más, va más a base de la rumiación. De este componente más psicológico mucho más amplio y más rico de la mujer versus el hombre. Entonces, ahí uno puede ir viendo cosas que son realmente importantes para ir a solucionar las problemáticas de las mujeres hoy en día. O sea, si es que yo tuviera un ministerio de la mujer que viera este tipo de cosas y dijera, bueno, tenemos más mujeres en educación, más mujeres parvularias, más mujeres... ¿Será porque efectivamente hay alguien que las está pisoteando y que no las deja llegar a ser ingeniera? O esa mujer ingeniera que es súper exitosa, ¿cuál ha sido el camino que ha dado? ¿Por qué ha dado ese camino? ¿Por qué ha apostado por esas cosas? Claro. Entonces ahí uno empieza a entender mucho y yo creo que las políticas públicas, si es que tomaran esta perspectiva, serían mucho más eficientes. Y ahí en términos económicos, en términos de seguridad, por ejemplo, las mujeres siempre somos las que salimos más atrás en términos de seguridad porque obviamente tenemos un problema que es... la fuerza física. Obviamente nos vamos a ver mucho más dañadas en ese sentido. No vamos a ir a salir en la calle a trotar, por ejemplo. Hay un meme que muestra, por ejemplo, a una mujer, a un grupo de hombres bomberos que están abriendo una puerta para rescatar a gente que al parecer está quemándose dentro de una casa y le pasan el martillo para botar la puerta a la mujer. Ni movía la puerta, obvio, por ejemplo. Claro, es una simulación para entender, claro, hay que poner al más forzudo, al más grandote para que bote la puerta y rescate a la gente. Lógico. Cosas así. Claro, y ahí vemos que todas las medidas, las políticas públicas en el fondo que se están metiendo ahora, las reformas laborales que han ocurrido, la ley Karim, bueno, y otras más. La ley de identidad de género. La ley de identidad de género. Vergüenza. Horrible. Y también, dificultan también la contratación de mujeres. Lógico, pues si nos han transformado en unos cachos para contratar. En unos cachos, y al contrario. Y carísima, además. Sí. De hecho, nuestro auspiciador Energy Asset tiene más mujeres que hombres contratados y nos han comentado que funcionan súper bien porque son más ordenaditas. Así que yo creo lo mismo. Más disciplinadas también, yo creo. Yo creo lo mismo, que somos más disciplinadas. Porque mira, ¿te parece? Porque ahora vamos a ir a una pausa y después nos metemos en el tercer bloque y hagamos una recapitulación histórica, porque me gustaría también mencionar que mencionaste a Simone de Beauvoir, no me gustaría dejar de decir que además era degenerada, porque le llevaba niñitas menores de edad a Jean-Paul Sartre, que era otro pedófilo. Y la verdad es que es la líder del feminismo de género, del feminismo hegemónico hoy en día, y la verdad es que su historia personal, su historia de matrimonio es pero de absoluta esclavitud sexual y de sumisión absoluta a un hombre. Claro, está lista para el manicomio. Imagínate llevarle niñas menores de edad a satisfacer los deseos sexuales del degenerado de su marido. Y escribiendo ideas de la emancipación de la mujer para dónde. Es una historia muy triste de ella y de hecho su filosofía es tremendamente triste. Imagínate, o sea, el dolor. Su concepción de la realidad femenina con la masculina es realmente espantosa. Yo no sé qué mujer que haya tenido un padre mínimamente, con una relación mínimamente normal y de poco de cariño, interpretaría lo que ella interpretó. O sea, realmente es muy triste. Claro, increíble. La salud mental, ahí vemos cómo no tuvo asistencia en salud mental. No, por esa época, imagínate. Sí, también le hubiera dado salud mental al Che Guevara también, que gozaba más. Bueno, Foucault, claramente, Foucault salió del manicomio para hacer su filosofía. Claro. Increíble. Vamos a entrar de lleno en la revisión histórica y hacemos una recapitulación. Qué entretenido lo que estamos haciendo, está súper bueno. Llevamos un minuto y estamos de vuelta. Una pausa muy cortita.
En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Amigos, ya estamos de vuelta en el tercer bloque en esta entretenida conversación con Antonio Rusi para entender de dónde vienen estas políticas de género y ideologías de género, etcétera, 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 donde se está, la verdad es un tema súper importante porque nos lo están imponiendo y se están gastando muchos recursos fiscales para meterlo en las empresas, en código laboral, en nuestra legislación, en los colegios. O sea, la verdad, no podemos hacerle más el quite a este tema y entendámoslo de una vez. ¿Dónde vienen las políticas de equidad de género? Que suena muy bien, pues equidad de género, sí, tenemos que fortalecer la presencia de las mujeres en la sociedad. Sí, demás. Eso lo hizo el liberalismo clásico hace mucho tiempo, promoviendo la igualdad ante la ley. Y recordemos que antes, por ejemplo, ya que vamos a hacer este ejercicio de recapitulación histórica, a nosotros que nos dicen los hombres violentos somos potenciales agresores en todo momento. Y violadores también. Y violadores. Bueno, somos más fuertes, claro, sí, tenemos esa potencia física, potencial, sí, sin duda que sí. Y además toda la historia fuimos o soldado, o campesino, o marinero, o constructor, o lo que sea, que los marineros, imagínate los marineros. No, es un trabajo... Se metían en un barquito a vela sin saber si iban a volver o no, y quizás no volvían más al puerto donde zarpaban, a viajes eternos de meses en el agua, o soldados o campesinos, y el trabajo en el campo sabemos cómo es, excepto los mapuches que mandan a trabajar a las mujeres, y eso hay que decirlo, hasta el día de hoy. Yo creo que los únicos hombres que no se hacen cargo de la tierra son los mapuches que mandan a trabajar a las mujeres hasta el día de hoy. Exactamente. Y o soldado también, claro, y es lo que nos tocaba, y las mujeres obviamente, además que, como eran aldeas y no habían ciudades tan grandes, excepto, las grandes ciudades europeas, el resto se manejaba en aldea y te agarrabas con la aldea del lado, te derrotaban y te mataban a los hijos, se violaban a tus mujeres. Esa fue la historia de la humanidad. Tú estabas ahí un día, tú estabas ahí afuera de tu casa y lo más probable es que hubiera una razzia o algo por el estilo y tú salieras y te esquilabas y no volvieras nunca más. Claro. Entonces... Con esa línea histórica, la mujer siempre ha sido el centro, claro, el hombre como el satélite, cuidando, trabajando, trayendo alimento y protegiendo las aldeas. Exacto. Las aldeas nos fuimos sofisticando como sociedad, la mujer haciéndose cargo de la familia, también soportando al bruto grandote que andaba en el campo. Bueno, y ayudándolo también, obviamente, pero siempre siendo el centro, porque ese hombre también daba todo por su familia, obviamente la gran mayoría, siempre ha habido gente mala, pero en fin. Avanzamos, nos sofisticamos y llegamos a esta ilustración, a esta época de las luces, en donde predominó la razón
Y por lógica, obviamente, ya después se fue desarrollando toda esta idea del liberalismo más clásico, de la democracia liberal, de esta idea de que, ya lo habíamos dicho, de que del sujeto de derecho. ¿Y quién era este sujeto de derecho? Y se empezaron a dar todo este tipo de discusiones. Teníamos a Francisco de Vitoria, etcétera, respecto a la dignidad humana, qué implicaba la dignidad humana. Tuvo mucho que ver el tema de la esclavitud con el tema de la mujer, y ahí se empezaron a plantear estas cosas. Hay un historiador que se llama Juan Cicinio Pérez Garzón que dijo que el feminismo fue esta hija bastarda o esta hija ilegítima de la Ilustración, porque la Ilustración la Ilustración y luego el liberalismo nunca quisieron que esto pasara, pero la verdad es que así es la historia. Nosotros proponemos principios y esos principios van dando resultados que nunca logramos prever de esta manera. Entonces así es como ocurre la historia. Al final, yo no sé si es que todo lo que hacemos estamos viendo qué resultados van a tener o qué alcances van a lograr tener. Pero en ese sentido, este feminismo surge porque las mismas mujeres se empiezan a preguntar, bueno, y la vindicación de los derechos de la mujer, que es la Mary Wollstonecraft, o antes la Olympia de Gouges, que habla de esta declaración de los principios de la mujer y la ciudadana, que terminó obviamente en la guillotina, por esto. Incluso antes, ya en la Edad Media, teníamos a Christine de Pizan, que hablaba de la ciudad de las damas, y que planteaba esta condescendencia del hombre con la mujer. Teníamos a Pulán de la Barra también, que habló también de la igualdad de los sexos, pero empieza a plantearse esta idea de que, bueno, ¿y por qué nosotras, si ya no tenemos que estar haciendo lo que antes teníamos que hacer, por qué no podemos entrar en la discusión si somos iguales en dignidad y derecho? Bueno, y ahí empezamos a avanzar, y yo te diría que ya a principios del siglo XX, bueno, ya en el siglo XIX empezamos a avanzar, pero ya a principios del siglo XX se empiezan a consolidar estas políticas de igualdad estructurales y sistemáticas. O sea, ya el patriarcado ya había quedado atrás. A pesar de que hoy en día digan que estamos en una sociedad patriarcal, que eso por definición es totalmente erróneo, no entender lo que significa el patriarcado. Porque ya las leyes no son patriarcales, los estatutos para ingresar a distintos tipos de distintas esferas de la vida no son patriarcales, y todo lo contrario. Pero, ¿qué empezó a ocurrir? Que obviamente y yo por eso lo sitúo con Simone de Beauvoir, dice, bueno, y esto lo dice muy bien la filósofa Christina Hoff Sommers, que dice, bueno, se quedaron sin nada con qué pelear, porque ya se habían consolidado estas libertades. Obviamente la libertad viene con sacrificios y viene con luchas. Obviamente nadie le arregló la vida a las mujeres, simplemente le dijeron, bueno, tú podías hacer todo esto, ahora hazlo, y vaya a tener que tener libertad con responsabilidad y asumir las consecuencias de tu acto. O sea, al final ahí, y para mí ahí se acaba la interdicción de la mujer, porque se le ve como una adulta, sujeto de derecho, dueña de su vida, por ende dueño de las consecuencias que ella misma cosecha. Eso es. ¿Qué ocurre con Simone de Beauvoir? Es que surge este feminismo de género que dice no. Porque aquí hay una batalla que también es relacional, que es psicológica. Que hay cosas que a nosotras nos vienen diciendo en los medios, que hay cosas que a nosotras nos vienen implantando desde chicas que nos hacen creer que somos inferiores. Claro. Entonces hay un patriarcado, pero relacional. Y ahí se meten miles de cosas que a mi parecer son mentiras, como por ejemplo, no sé, respecto al cuerpo y las exigencias del cuerpo. Yo creo que esa exigencia viene mucho más de un mundo femenino que de un mundo masculino. Pero se desarrolla este feminismo de género que va a ir a decir que al final las diferencias entre el hombre y la mujer son una forma de sumisión totalmente orquestada por el mundo de los hombres para mantenernos ahí, sometidas. Y estas diferencias físicas y sobre todo la maternidad son elementos que han inventado prácticamente los hombres para mantenernos sometidas. El matrimonio, la maternidad, el instinto maternal, la feminidad, porque la feminidad necesariamente nos tiene sometidas, nos tiene poco libres, porque tenemos que sentarnos de una determinada manera, y los hombres en cambio son libres, son expansivos, etc. Cosas que la verdad es que no tienen mucha sustancia necesariamente. Pero ahí se empiezan a desarrollar justamente estas políticas que están basadas en esta idea de que existe un sometimiento de la mujer relacional, cultural, que mucho de eso puede ser cierto, pero no necesariamente eso hace que efectivamente vivamos en una cultura patriarcal. Claro, y eso sobre todo en Occidente, porque quizás vemos, Claro. no sé, por las culturas musulmanas, claro, que ahí la mujer, o sea, tapa. Pero ahí la ideología de género es absolutamente funcional a lo que ocurre en Medio Oriente. O sea, nunca la hemos visto apoyar efectivamente las políticas de libertad que implementan ciertos países.
Claro. Y lo vemos cómo se han metido en el conflicto palestino-israelí, que obviamente no es el tema de este programa, pero realmente es impresionante como el doble estándar que han tenido al respecto. Claro, el feminismo de izquierda en realidad es servicial a toda también esta otra interseccionalidades que apoya a la izquierda. Bueno, entre sí, lo LGTBQ, y la verdad es que ahí surge el feminismo de género, viene muy intrincado con lo que ha sido la perspectiva de género. Entonces es todo una escuela que obviamente se inicia con este existencialismo francés de la Simone de Beauvoir, pero que continúa y es un poco paralelo también y se nutre también de todo lo que fue la escuela de Frankfurt, etcétera. Pero en ese punto, y ojo, yo creo que esa es la gran diferencia que tenemos hoy en día las feministas liberales con el feminismo de género, es que el feminismo de género acabó con la lucha por la igualdad de la mujer, acabó con la lucha de la dignidad humana en la mujer, y comenzó una lucha por el poder. De hecho, las mujeres nunca han pedido cuotas, o sea, el feminismo de género nunca ha pedido cuotas para la construcción, ni para... O sea, para eso no piden cuotas. Claro. Es solamente en lugares de poder, en lugares donde efectivamente hay plata y hay poder. Entonces, eso es tremendamente llamativo. Claro. Yo creo que los amigos recolectores de basura, un gran saludo para ellos, estarían felices con cuotas de género si algunas chicas quieren tomar también. Claro, algunas de sus vacantes, claro. Pero al final es una cuestión súper... Es una perspectiva bastante, si lo ponemos en sus términos, bastante burguesa, porque es súper elitista la forma de pensar. Porque obviamente no piensan en la mujer inmigrante, no piensan en la mujer más obrera en ese sentido, porque obviamente, ¿qué pasa con eso? Con toda esta idea de cuotas, con toda esta idea de la perspectiva de género, le coartan muchos espacios para movilizarse. Y yo creo que eso es lo que explica mucho también la informalidad de la mujer en el mundo laboral. Porque necesita avanzar, no necesita que digan, pucha, ya, tú qué edad tenís, te vaya a casar, vaya a tener niños. Claro. Te sale cara. Entonces, eso al final ha terminado por coartar mucho a la mujer. No es que yo esté absolutamente en contra de la lactancia, de las horas de lactancia, del PO y prenatal. Yo creo que es un gran avance en muchos aspectos. Pero obviamente hay muchas otras políticas que han hecho que la mujer retroceda en sus libertades y retroceda en sus espacios de acción, que pueden ser muchísimos y pueden ser muy ricos, pero en el fondo ahí está un poco este doble estándar y esta paradoja de este feminismo que es de género. Sí, tal cual. Lo comentas tan bien que en realidad es como un baño de realidad, que en realidad es tan inconsistente el discurso del feminismo de izquierda radical, que en realidad ya ha degradado tanto a la mujer, de verdad muy triste. Es muy triste también como... Y al hombre también lo ha degradado mucho y ha degradado mucho la relación entre los sexos, yo creo. Sí, no, y también con casos de chicas que realmente ya están mal de la cabeza, no sé, pues, feministas radicales de izquierda, lesbianas que tienen a hijos, que lo han metido a transiciones con hormonas a niños, ¿no? Y realmente es terrible, una barbarie. Y así que vivo el feminismo liberal. Claro. La verdad es que es como de sentido común. Sí, absolutamente. Es de absoluto sentido común, es de decir, oye, somos iguales, ya listo. Sí, y ahora, ¿cómo ves tú ya pensando hacia el futuro con estas políticas que están instaladas y que se le mete mucha plata y que no se le ha metido plata a cosas que realmente son útiles? Por ejemplo, imagínate un programa de esa laguna universal, pero de verdad. Eso sería espectacular. Que el foco esté en el niño. Que en el niño también, porque también la mujer, obviamente, parte inherente de la mujer es la maternidad. Es inherente a la maternidad, pero claro, pero hay muchas mujeres que también, muchos hombres también que necesitan ese apoyo. O sea, porque hay padres solteros también. Claro, exacto, también. De hecho, un caso, miren, nuestro auspiciador, le mandamos un saludo. Segunda vez que lo menciono, ellos tienen, por ejemplo, también cuando el hombre tiene que ir a buscar a su niño al colegio, se van temprano y después se queda algo que hacer. Y eso ayuda mucho a la mujer también, porque hay una mujer también en esa casa que está agradeciendo de que en el fondo él pueda salir y pueda hacer esa pega mientras ella está haciendo otras cosas. Ir a dejar y a buscar a los niños al colegio y, por ejemplo, compatibilizar el teletrabajo. Hoy día se puede más que nunca, claro, un cirujano no va a teleoperar, pero o un operador de grúa, cosas así, pero hay muchos trabajos que sí se pueden hacer desde, no sé, telemáticamente y combinar la vida laboral con la vida familiar, tanto para hombres, para mujeres, y ya dejarnos de estas diferencias. Sí. ¿Cómo ves tú? O qué proyectos, quizás también desde la Fundación para el Progreso, porque todas estas investigaciones me imagino que están teniendo obviamente un levantamiento de datos que te permite tener visiones de por dónde podemos ir para resolver este avance ideológico que en realidad ha perjudicado más a la mujer y sobre todo ha afectado mucho la relación entre hombres y mujeres. En realidad es una de las interseccionalidades, como lo llaman ellos, más potente. Sí. Más potente, porque claro, tenía al migrante, al local,
la gordofobia, el gordo al flaco, o sea, a ese nivel de Blanco interseccionalidad. al Blanco, lo que negro. no sea blanco, que no sé si eso existe, porque yo creo que nadie es blanco. Claro, total. Bueno, y negros tampoco. Morado. No. Claro, No, o sea, pero, imagínate la mezcolanza que tenemos genética. claro, exactamente. O sea, no. Pero una de las más fuertes es hombre-mujer. Sí. Hombre-mujer, y le encanta tener el divide y vencerás, le encanta tenernos peleando. ¿Cómo ves tú con todo este trabajo que están haciendo en Fundación para el Progreso? ¿Van a desarrollar proyectos, algunas, no sé, lineamientos para políticas públicas, papers, como para poder nutrir también y diseñar políticas públicas que realmente nos sirvan? Y, por ejemplo, no seguir destinando plata para que, no sé, pues el ejército tenga políticas de género. Imagínate, no sé. de perspectiva de género, que eso no es solamente hombre-mujer, eso también involucra la transexualidad, etcétera. Claro. O sea, imagínate hombres biológicos que transicionan y tienen que irse a las piezas y al entrenamiento de la mujer y viceversa. Claro. No, y O sea, mira, y el otro día escuché, por ejemplo, la OLADE, los planteamientos de la OLADE, la Organización Latinoamericana para el Desarrollo Energético, estaban haciendo un gran summit en Uruguay. El 80% de los temas, energía con perspectiva de género. Yo aún no entiendo a qué se refieren con eso. No, nadie. Vamos a tener un kilowatt y kilowata. No, o sea, yo no te podría decir a qué va, claro. pero sí te podría decir que desde la fundación, más que tener un objetivo en incidir en políticas públicas, tenemos un gran objetivo de incidir en el debate cultural y en el área de la idea, en el sentido de ir promoviendo ideas en base obviamente a estudios que hacemos, en base a la honestidad académica y a la honestidad y a defender la verdad. Y yo creo que en eso yo me he centrado en este sentido de ir viendo los estudios, viendo dónde están las mujeres, en qué trabajan, qué prefieren, por qué están ganando menos, a qué le tienen miedo. Y un poco ahí es donde yo me desempeño más como psicóloga social. Qué interesante, claro. Pero la verdad es que uno se va dando cuenta de que lo que de guata te produce rechazo o lo que intuitivamente te parece que no tiene ninguna razón de ser, se va viendo en los números, se va viendo en los estudios, tanto cuántico como cualitativo. Entonces eso es muy interesante. Y la verdad es que respecto a eso yo soy bastante optimista. ¿Por qué? Porque en la misma fundación hace años nos propusimos que a nuestras charlas llegaran más mujeres. No lo hicimos en base a cuotas, no lo hicimos en base a imponer nada, sino que empezar a hablar temas y tener una especie de estética que fuera seductora para las mujeres que algo le interesa el debate público, que algo le interesa la política, y ir abriendo ese espacio. Y efectivamente lo hemos ido logrando en nuestras charlas y en nuestros cursos. Cada vez tenemos un 50-50 o ahí aumentando. Y mucho tiene que ver con esta idea del feminismo. ¿Y por qué soy optimista? Justamente por eso mismo. Porque han llegado muchas niñitas jóvenes que dicen, ¿qué está pasando? Porque obviamente yo me considero feminista. Obviamente yo quiero que yo tener las mismas oportunidades que mi hermano y tener la posibilidad de hacer lo mismo que él y de poder elegir. Pero yo quiero elegir. Yo no quiero que digan que yo no puedo elegir porque mi hermano es un violador, o porque mi hijo el día de mañana no puede comentar en clase porque las profesoras tienen que darle siempre la palabra a ellas para no discriminar, o que mi hijo cuando crezca quiera salir a carretear y tiene que estar muerto de miedo porque cualquier cosa que haga o no haga, porque muchas de las leyes nuevas apuntan a lo que tú no haces, se vea funado y toda una vida destruida por este tipo de ideas. Y es impresionante, o sea, hay muchas mujeres que yo veo que dicen como, bueno, yo entendía el feminismo de una manera, pero esto es totalmente lo opuesto. Claro. Y obviamente quieren ir a nuestros cursos, opinan muy parecido a lo que yo te estoy diciendo ahora, como con esta idea de sentido común. Y de verdad que se han ido dando cuenta y están dispuestas a luchar desde esta perspectiva. Y de ahí surgen muchas personas que el día de mañana son políticas, claro, que van a estar en directorios de empresas, etcétera. Entonces, mi objetivo es más por ahí, más allá de hacer políticas públicas, es de ir hablando con la verdad, diciendo desde dónde vienen estas diferencias y por qué están. Sí, claro, el avance cultural, la penetración. Exacto, yo creo que cada vez mayor, quizás están más calladas, pero ya van a dejar de estarlo. Y eso es muy importante, que en la discusión, que en la cultura, haya mujeres que te puedan decir, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la ideología de género.
y derechamente, como hoy en día se define el feminismo más desde el género y no necesariamente desde la libertad, decir, no, yo no soy feminista, no, yo no estoy de acuerdo con el Ministerio de la Mujer. Exacto. Encuentro que esta política es nefasta y que lo puedan decir y que tengan formas de argumentarlo. Yo creo que eso es clave, porque efectivamente yo creo que hay muchas mujeres y muchas mujeres jóvenes que han nacido en esta cultura y que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo hoy en día. Absolutamente. Tienen que estar esos espacios y gracias a la Fundación por el Progreso también para ir trabajando en este fortalecimiento de ideas también para que todas las personas que piensan de esta manera también sepan que no están solos. Es decir, mire, te tengo un regalo. Nuestra chapita del programa. Pero qué buena. Que es nuestro pequeño símbolo que nos Muchísimas recuerda gracias. nuestro compromiso con el desarrollo de nuestro país y, por qué no decirlo también, de la región y del mundo también, del mundo, pero desde Chile. Y desde ya te queremos dejar invitado porque estaría súper interesante si hacemos un programa en el futuro para ya ver más datos. Es súper interesante. Yo estoy seguro que a nuestros auditores les encantó ver, por ejemplo, los análisis que hay hecho también desde tu perspectiva como psicóloga social, para ver cómo nos estamos moviendo a nivel social. Así que desde ya, invitada para un próximo capítulo. ¿Te parece? Ahí me voy con pega, entonces. Perfecto. Sí, excelente. Pega por hacer. Antonia, querida, muchas gracias por Oye, venir. te pasaste. Muchas gracias por la invitación. No, nosotros felices, qué buena conversación. Y bueno, amigos, espero lo hayan disfrutado tanto como yo, estos temas tan interesantes, aparte que Antonia lo explica tan bien. Ya quedó invitada para un próximo capítulo, así que vamos a entrar a los datos en un próximo capítulo y nos dicen que estamos con el tiempo. Así que nos vemos un próximo capítulo de Desarrollemos Chile. Chao, chao.